Bueno, estamos con Soraya Maiconio, una actriz, cantora, recopiladora, directora de teatro, investigadora en el campo teatral, em, que además de ser patagónica, vive en el Mallín Ahogado, tiene varias obras en su haber que ha hecho por todo el territorio. La última de ellas es Lucinda, una obra que además ganó el Provincial de Teatro el año pasado en Río Negro. Y este año, hace poquitos días, estrenó con el elenco provincial de teatro de Río Negro la obra El día que las ñañas perdieron las chivas. Así que está en pleno eh, estreno. Eh, bueno, Soraya, buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Yo en principio quería como que te presentes vos desde, desde tu llegada al teatro, desde tu relación con el teatro. ¿Cómo es que vos conocés y llegás al teatro? Bueno, Mari, querida Judith, rumeke manyun faci traun, faci nutram, rumeke newen niei fachantumai, soraya maikonyo inche, peuman en nutram nentuin. Bueno, espero que tengamos una buena conversa. Gracias por este momento. Amelcafe inche, amelcan, amelcafe es el modo que hemos de alguna manera encontrado, ¿no? Esa palabra entre diferentes lamuen que hacemos teatro mapuche para presentarnos, para nombrarnos. Amelcán como una palabra que habla de representar. No sé si lo que representamos es literal sobre los territorios, sobre las vivencias, sobre las experiencias, sobre nuestras historias, pero de alguna manera es una palabra que nos permite autonombrarnos en Mapuzungún, que no es poco. Yo empecé a hacer teatro en el año 1996 y mi primera obra de teatro no fue una obra de teatro mapuche. Eh, sí tuvo que ver con la dictadura, era un trabajo de un texto de Vicente Citolema, Locas por Gardel. Y en el 97 ya me mudé al lugar donde hoy vivo, que es en Bolsón, y ya había empezado a recorrer los territorios, porque era locutora y periodista de un canal de televisión, y en esos territorios empecé a escuchar los cantos mapuche. Y ahí me di cuenta que eso que a mí me decían que era la única mapuche de la familia, a la que siempre me resistía y me negaba, me di cuenta que tenía mucho de mí ese sonido, había algo que despertó en mí. Es como que siento que la identidad está en cada ser humano, ser humana, pero que cuando se niega o cuando no se quiere trabajar, está como latente. Entonces empiezan a pasar cosas que de alguna manera te van como modificando, te van como despertando. Y eso genera, y mucha gente dice, ay, yo no sé por qué, pero escucho un canto y me emociono, o escucho, ¿no? Como cosas por el estilo que en realidad tiene que ver con una misma, que por ahí todavía no está haciendo ese trabajo interno, pero que por algún motivo escuchar una abuela, escuchar un cuento, escuchar una situación, un modo de curarse, un té de yuyos que se usa, un sueño que se cuenta, algo nos hace hacia adentro, ¿no? Y eso me pasó a mí la primera vez cuando en el 97 empecé a recorrer la zona de Cusamen y a escuchar a las abuelas cantar, que ahí me di cuenta que no eran ellos los mapuches, sino que éramos nosotros, nosotras las mapuches. Y a partir de ahí empezó a pasarme algo interesante donde ya no me sentía cómoda haciendo obras de teatro, eh, ¿cómo te diría?, porteño-centristas. Porque por más que uno esté en la Patagonia, el teatro siempre ha sido o se ha hecho por personas, en la mayoría de los casos, que vienen de otro lugar. De hecho, no se puede todavía hablar de un teatro patagónico, que no sería lo mismo que un teatro mapuche, además, Sí, porque por ahí el teatro patagónico del que se habla es un teatro de personas que han venido
de Buenos Aires, de otros lugares, y que se instalaron hace 30, 40 años acá y que ahora están haciendo un teatro patagónico a partir de todas sus experiencias, en donde no solamente lo ves en el teatro, sino también en obras de arte, donde de repente ves una xilografía, una pintura, donde ves un árbol con varias sogas atadas hacia el suelo. Y vos decís, pero ¿por qué ese árbol está así? Porque si no, el viento se lo lleva. Eso habla de una pintura o de un registro de una imagen patagónica claramente. Un árbol así, una pintura de un árbol así en el norte o en Buenos Aires no lo vas a ver. Lo mismo pasa con el teatro, ¿no? Como que por más que sea patagónico, igual no estaría hablando del territorio desde el punto de vista mapuche, porque se vive de otra manera, porque hay otras historias que nos atraviesan y que en su mayoría, lamentablemente, son historias dolorosas, que tienen que ver con el despojo. Y al mismo tiempo historias transformadoras porque tienen que ver con la conexión con el territorio, con la conexión con las fuerzas del territorio. Y en el 99 empecé a querer hacer algo sobre eso y lo primero que pude lograr fue que con la murga guacha del río Quemquemtreu trabajáramos con Ademar Bianchi para contar la historia de Bolsón, en donde todo empezaba desde la llegada de los colonos a Bolsón. Yo dije, pero antes estábamos nosotros, o sea, hola. Y ahí Ademar dijo, yo con eso no me puedo meter, porque eso es algo como siempre se lo ve desde el punto de vista antropológico. Hay que investigar, hay que... Y yo ahí es donde un poco también me genera un rechazo, porque es como que pareciera que para hablar de los pueblos originarios indefectiblemente haya que ir a fuentes antropológicas, como si las personas mayores que viven en los territorios o incluso en las ciudades no tuvieran nada para contar, no tuvieran recuerdos de sus abuelos y bisabuelos. Eh, y que podemos acceder, que podemos ir y golpear las puertas de un barrio de Neuquén o de Río Negro o de Chubut o de Santa Cruz o de La Pampa y sentarnos a conversar como de igual a igual, no desde un lugar de superioridad. Yo soy la profesional que viene en busca de una estadística, de una historia representativa, que esta historia represente a un pueblo, ¿no? Como en ese sentido, yo pongo mucho en cuestionamiento el trabajo de la antropología por ese lugar de superioridad en el que siempre se pone. Después probablemente encuentres historias o trabajos maravillosos de conformar todo un, no sé, a partir de sus investigaciones, familias y completar álbumes o linajes y qué sé yo, pero que en realidad siento que le quita el valor de la palabra o de la verdad que nosotros como pueblo tenemos y que lo podemos también hacerlo ir sin necesidad de ese mediador, porque generalmente también esos mediadores hablan también desde sus propios conceptos o interpretaciones. Entonces, cuando Ademar Bianchi planteó eso, fue como, bueno, yo puedo ocuparme de traer esas historias y de contar quién fue Margarita Foyel, eh, por qué se la llevaron al Museo de la Plata, cómo sería imaginar cómo hubiera sido la vida de Margarita Foyel por acá. Decían que era muy hermosa y que los varones que la pretendían le regalaban sus mejores plumas. Y fue como representemos quiénes estaban antes acá y después que llegó Ototip hizo la primera cerveza bolsonera. Y ahí fue donde la primera vez que pude como empezar a instalar en una obra, en este caso no mapuche, pero sí que contaba la historia fundante de un pueblo, a instalar el concepto de la preexistencia de un pueblo antes del pueblo argentino o del Estado argentino. Después, en el 2003, hubo un desalojo muy violento en la comunidad de Vuelta del Río y yo estaba ya empezando con la historia de Pañil, que es un árbol que tiene grandes capacidades curativas, sanadoras, el pañil, que no solamente cura heridas internas y externas, sino que además te conecta con tus raíces. Y casualmente elegí esa planta para hablar
del territorio y de cómo las plantas siempre están ahí para curarnos y que son testigos de la historia. Y pase lo que pase, las plantas sanadoras, que son el 90% de las plantas que crecen en la Patagonia, están ahí siempre para atender nuestra salud y equilibrio, no solo físico, sino también emocional, mental y espiritual. Entonces la historia de Pañil se basó en eso, en cómo el Pañil ha sido testigo de la historia, de los desalojos de antes y de los desalojos de ahora, y siempre están ahí para curarnos. Después de eso fue en el 2003, empecé ya a viajar. Yo ya venía viajando haciendo recopilación de canto desde el 97, pero a partir del 2003 directamente dediqué mi vida a eso. Dejé todo, armé la Chevrolet 73 de mi actual, de ese compañero del momento, y la convertimos en una casa y empecé a andar exclusivamente por los territorios con esa obra y con otra que estrené en el 2004, que es la historia de Elal, que es mitología tehuelche. Y que es la mitología tehuelche es algo que no está muy difundida, no está muy conocida, y que es mitología como cualquier mitología de cualquier parte del mundo, con todos los ciclos que tiene una mitología, con todos los elementos que tiene una mitología, pero contada y sostenida por la memoria del pueblo tehuelche, o mejor llamado Aonikenk. Y eso también es algo que para mí es muy impresionante, porque siempre se tiende a subestimar nuestras historias, a subestimar nuestra literatura, como si fuera algo precario, humilde, ¿no? Y si te pones a leer la mitología tehuelche, está todo. Es un mito fundante, pero que además tiene todos los ciclos, el ciclo cosmogónico, el ciclo del hombre, el ciclo del héroe, y que todavía está en vigencia cada una de esas historias. Es contemporáneo y se puede aplicar a lo que nos sigue pasando como sociedad. Con Elal recorrimos absolutamente todo lo que es Chubut y Santa Cruz, principalmente comunidades, parajes, escuelas con internado. Y también ahí pude ser consciente de cómo vive una persona mapuche en los territorios, la soledad, la carencia sobre todo por el abandono, ¿viste? Por el abandono del Estado hacia los territorios. Em, y con Elal, además, pude contarle la historia de Elal a mucha gente de Santa Cruz y sobre todo mucha gente tehuelche que también después me compartió el canto del Elal, que para mí es uno de los tesoros más grandes que mi andar me ha otorgado, porque es un canto milenario que estaba en la memoria de una abuela, que le costó mucho sacar todo eso por la pena que le daba, sobre todo, que nadie la escuchaba, que nadie valoraba lo que ella tenía. Y hace poco estuve escuchando los cassettes de esa conversación y cómo me iba mostrando fotos y cómo había pasado Casamiquela por ahí, y que en muchos casos fue nefasto y en muchos otros casos sin querer aportó, por ejemplo, registros de imágenes que para ella eran de mucho valor, porque no tenía la posibilidad de guardar una foto de su abuela, pero a partir de esta persona, ella tenía un libro en donde estaban toda su familia retratada. Con esto no justifico para nada Casa Miquela, No, pero no, digo, pero como que a ella le aportó en algo. Eh, y bueno, la historia de él para mí fue realmente maravilloso. Eh, Sentí que me acompañó por todo Santa Cruz. Él dejó un mandato que era que su historia se contara, que no se le rindiera culto, que no se lo endiose, eh, pero que se tenga una vida, había dejado, eh, pero sin esta cosa
de eso, ¿no? De un ser como intocable, como se plantea hoy una religión, ¿no? claro. El temor, como todo basado a partir del temor de tu propia voluntad, de trabajar eso, ¿no? La voluntad de ser gente. Después de Elal hicimos Epeu, que son cantos de cuna mapuche y relatos tehuelche, con títeres de mesa, donde ahí es exclusivamente un trabajo para comunidades, sin contar, si no hay luz eléctrica no importa, o sea, todo es exclusivo el cuerpo, títeres y cantos, pero unplugged, como se dice, o sea, nada de luces ni de sonido, o sea, adecuado a los territorios. Y ha sido realmente muy hermoso poder llegar con ese trabajo. Em, Hemos llegado a muchas comunidades, eh, en muchas circunstancias, comunidades de, de estar muy tierra adentro, de tener que subir las valijas a caballos y caminar 2, 3 horas. Em, Comunidades en conflicto. Eh, bueno, ha sido un trabajo, sigue siendo, porque a veces no lo quiero hacer más porque ya tiene muchos años, pero a veces lo piden y volvemos a sacarlo, que, que tiene, es muy divertido y que, bueno, que genera eso, sobre todo con cuestiones que nos siguen pasando hoy en día, porque son historias tehuelche, pero que siguen pasando, genera como mucha alegría. En nuestro pueblo a veces sucede, no siempre, pero en muchos casos sucede que tenemos muchos problemas, nada que ver lo que te voy a contar, pero me parece que es importante esto, que tenemos muchos problemas bucales, ¿no? Como vivís en el campo, vivís en un pueblo donde apenas llega un médico cada tanto, olvídate de contar con un dentista. Claro. Entonces, las mujeres no se ríen para no mostrar los dientes que nos faltan. Y es muy interesante ese momento porque vas viendo cómo mm, eh, estamos como haciendo fuerza para no reírnos, hasta que también es como, bueno, dejemos, ¿no? Que nos atraviese y ver que eso es parte de llevar historias que identifiquen al público, sino también ver cómo identifico yo al público mapuche. Me pasa hoy mismo cuando hago Lucinda, invito a gente de comunidades, y es muy interesante porque generalmente, si ves cómo resalta eh, la corporalidad, el tono de piel, el tono de cabello, la ropa que usamos, se nota mucho en el público cuando está el público mapuche sentado y alrededor el público, entre comillas, blanco o blanqueado. Eh, y eso, eh, ¿cómo es nuestro público? No solamente observar qué tipo de historias tenemos para compartir desde el lado, de este lado, diría, del escenario, sino que desde el escenario yo puedo observar y darme cuenta si hay público mapuche. Porque en el 90% de los casos hay público mapuche, pero no, no significa que ese público mapuche esté en ese momento asumiendo su identidad. Claro. Era una energía, una corporalidad, un modo de estar sentada, em, mm, que se nota. Y eso capaz que también tenga que ver con los pomahuidanches. Antes ya había innovado, indagado en esto del canto, de la recopilación de cantos, ya había empezado, y con esto que te cuento de Ademar Bianchi en el 99, pero digo, ponele que hace del 2003 ahora son 23 años más o menos
que llevo adelante el grupo Mahuidanches, y es muy interesante cuando me doy cuenta que hay público mapuche sentado entre el público y que cada vez lo noto más y que me da mucha alegría y hasta orgullo, si se quiere, de saber que este fomento está dando sus frutos. Este fomento del teatro mapuche, ¿no? Y de poder decir, el teatro también es, no es fácil llegar al teatro, y generalmente hay que salir del campo a la ciudad para ver teatro, no está fomentado en el campo, no está fomentado en las escuelas rurales o con internado, donde en esta zona. Entonces, el teatro siempre ha sido más para clase media, claro, hay que decirlo. La gente de los barrios, incluso de ciudad, tampoco va al teatro. Entonces, ¿cómo lo fomentamos y para qué lo fomentamos? O sea, por ahí en estos tiempos donde hay tanta precariedad y tantas necesidades, ¿no? Como hay que fomentar la salud, hay que fomentar la educación, ¿no? Como sí, la gente está pensando en en qué comer. Entonces, ¿por qué para mí sería importante fomentar el teatro y el teatro mapuche? Y tiene que ver con que, con que traemos historias que nos permiten trabajar nuestra identidad, reconocer nuestras tristezas, resistencias, dolores, que, y que nos permita entender que eso no es ser mapuche. Porque mucha gente no quiere reconocer su identidad porque pareciera que reconocer la identidad es reconocer la ignorancia, es reconocer el alcohol, es reconocer la violencia, es reconocer un montón de circunstancias que son en realidad la consecuencia del despojo. No es ser eso mapuche. Ser mapuche implica reconocer que vivimos en todas esas circunstancias porque son la consecuencia del despojo, pero también es reconocer nuestra fortaleza y nuestra conexión con la tierra, con, con la intuición, con eso que estamos sabiendo sin saber de dónde, pero ya estamos sabiendo que puede llegar a pasar, eh, con un montón de otras fortalezas que están veladas, que están del despojo. Porque el despojo no fue solo del de la tierra, sino de todas nuestras prácticas espirituales, que nos quitaron esa capacidad de autoconocimiento. Iba a decir porque de alguna manera intento intentamos que se pueda reconocer la fortaleza que tenemos como personas pertenecientes a un pueblo originario, en este caso mapuche o mapuche tehuelche. claro. Ay, un montón de cosas hermosas has dicho. Te dejo también para que conversemos Em, porque si no me sí, voy. acá aparece como muy fuerte esto de tu relación con el teatro y con el canto, con el encuentro con el canto, como que ahí hay como, y con tu identidad mapuche está como medio junto sucede, como que fue como un encuentro medio, o quizás el teatro te permitió vehiculizar algo de esto que estabas encontrando con tu reconocimiento y tu práctica como mapuche y tu vínculo con esa identidad que estaba en vos, pero que fuiste descubriendo también. Podemos pensar en que hay algo de eso ahí, como de que el mapuche, En realidad, desde los... el teatro y después el teatro mapuche, fue como una herramienta o un vehículo ahí para dar cuenta de eso que querías decir también,
a los propios y a los ajenos respecto de quién es el pueblo mapuche. eh, Algo así puede ser que haya sucedido. Sí, sí, en realidad, em, primero fue el canto en mí, te te estoy escuchando con delay y te veo moverte, pero no Ah, no me estás te escuchando. Yo escucho. también te escucho así, pero después yo te escucho lo que decís, aunque se mueva raro en la imagen. Em, por ahí estamos llegando un poquito tarde para el otro lado. Sí, bueno, ¿querés que siga con la imagen o capaz que por ahí claro, querés que siga con la imagen o capaz que Probemos me sacar quito la imagen, a la ver imagen? A si, veces eso hace que se sí, escuche mejor, probemos a ver si funciona mejor el audio y si eh, no, o total ya me vieron, sí, ya te vimos. las personas, como quieras, ¿eh? Sí vieron. Ah, sí, mejora un montón. Bueno, mejora, ¿no? Sí. No, lo que te decía es que en realidad, primero llegó el canto. Yo cuando nací, no digo que nací cantando porque de hecho ni hablé, pero a los 7 años que empecé la primaria había coro y a coro se podía ingresar a partir de cuarto grado, y yo fue como: "Por favor, por favor, por favor, por favor", y insistí tanto, pero tanto, tanto, que empecé coro desde primer grado. Para mí el canto, el sonido, es fundamental, es algo que me constituye. Yo no me puedo imaginar sin cantar, sin sacar sonido, sin sacar canto. Eh, para mí el canto es como lo que a mí me ha dado camino, o la voz es lo que a mí me ha dado camino. Em, Cuando escuché por primera vez una abuela cantar en Mapudungún, ahí se me modificó mis conceptos sobre el canto y el coro. Te enseñan en coro que hay que abrir la boca para cantar y hay que, modular y que el soprano, mezzosoprano y la mar en coche. Y cuando yo escuché por primera vez una abuela cantar, que fue en el año 96 en un encuentro de juegos aborígenes en Cusamen, ahí fue donde la primera vez que a mí me hablaron en mapuzungún fue mi bisabuela Clara Morales Yem a los 5 o 6 años. Pero la primera vez que escuché cantar en mapuzungún debo haber tenido 24 años. Y me modificó, o sea, fue un antes y un después en mi vida. Sobre todo porque no podía ver de dónde salía, no veía las bocas que se movían cuando cantaban. Y fue como, ¿de dónde sale ese sonido? ¿Y por qué me provoca algo interno que no puedo controlar, que no puedo manejar? Em, entonces, siempre fue primero el canto y después el teatro. Cuando empecé a hacer teatro y me daba cuenta que yo no me identificaba a lo que contaba, ¿no? Historias que imaginemos un pueblo originario que tiene estos conflictos, pero no me baso en ningún pueblo originario en particular y no indago mucho sobre la historia y siempre desde el concepto de interpretación del blanco, como que lo hacía porque era lo que había y todavía no tenía en mí una fortaleza identitaria lograda, pero a medida que fui avanzando en los años y andando y transitando los territorios, no pude hacer otro teatro. No puedo, de hecho, me cuesta asumir otro teatro que no sea hablar de mi pueblo o hablar de historias inherentes a mi pueblo, o al territorio. Eh, entonces, el teatro fue asumido como parte también de lo que tengo para aportar como mapuche, eh, junto con el canto. Porque en realidad, de hecho, por ejemplo, en Gulumapu, en Chile, a los poetas
se les dice cantores, mm. ¿no? Porque de alguna manera el, el sacar la palabra siempre es con un canto, con una melodía. Es inevitable. De hecho, cuando yo hablo en mapuzungún, cuando estoy en ceremonia, no me sale la palabra o el tono de voz de esta manera en que te estoy hablando o que me están escuchando. Me sale como un canto. Y es inevitable, no lo puedo hacer de otra manera. Y sucedió solo, porque es como que lo que yo le digo a muchas Lamuen ahora que tuve este privilegio de dirigir un elenco de teatro mapuche en Esquel, en donde muchas de las Lamuen están todavía en un proceso identitario de reconocer su identidad y como aparecen las resistencias, ¿no? Como, bueno, yo no me siento cómoda si me tengo que poner el cupán o si me tengo que andar con pollera o si tengo que usar el pañuelo todo el tiempo. Y en realidad el ser mapuche no es lo que te pones, no es lo que está afuera para meterlo adentro, sino es cómo dejas aflorar lo que está dentro. Y eso que está dentro lo constituye tu propio linaje, tu propia historia. Lo que traes de tu mamá, lo que traes de tu abuela, de lo que traes de tu bisabuela y de los territorios que transitaste desde pequeña y los que transitó tu mamá, tu abuela y tu bisabuela. Y eso aflora, eso es lo que nos constituye. Eh, entonces, el, el, la necesidad para mí de involucrar el teatro fue como una herramienta más al canto para poder generar una sensibilidad y amor y empatía em, hacia nuestro pueblo, hacia nuestras propias historias, que en el 99% de los casos son dolorosas. Pero cómo correr ese velo del dolor, salir de ahí, como digo yo, salgamos de ahí, porque sí, eso está ahí, pero no nos tiene por qué constituir exclusivamente el dolor, para poder encontrar ahí la fortaleza. Eh, Eso, como no tiene que ver exclusivamente con transformar la violencia, porque también me parece importante transformar la violencia, sino que además de transformar la violencia, de ese dolor, cómo además le damos lugar a las fortalezas que también están adentro nuestro, como, porque es inherente a nuestro ser mapuche. Todo lo que me estás diciendo, esto último sobre todo, quienes vimos tu trabajo, sabemos que eso está ahí. Digo, que es algo que vos estás diciendo, pero cuando una participa del teatro que vos haces, eso está presente. No se resigna lo que se cuenta, digo, la historia y el espesor de esa historia, de ese dolor y de esa herida, y a la vez es muy esperanzador, digamos. O sea, no hay un regocijo sobre eso. O sea que lo que vos estás diciendo se hace teatro, uno lo puede ver en tu teatro. Entonces a mí me gustaría como por ahí que nos cuentes cómo lidiaste o lidias con las cuestiones más técnicas. Vos decías, con el canto, yo veía en coro me enseñaron a cantar de determinada manera y cuando yo vi cantar a las ancianas mapuche, yo vi, sucedía otra cosa con esas bocas, salía de otro lugar el sonido. Sí, Y yo creo que vos haces ese procedimiento con el teatro también. Has logrado que eso que aprendimos, que es el teatro y que nos enseñaron y que se inventó en otro lado, has logrado que dé cuenta de quién sos y quién sos en términos no solo de individuales, sino territoriales y colectivos. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cómo construís eso o cómo, que es un poco lo que contás también cuando hablas del teatro mapuche. Digo, ¿cómo se construye ese teatro que da cuenta de esas historias y de esas identidades sin, o sea, cuando no fue construido para eso, digamos? ¿Cómo trabajás eso? tengo, hay dos cosas como, primero está el procedimiento personal que construí y que sostengo para al momento de una creación, y después está una vez que lo sacás, sobre todo a los teatros.
que también pasan cosas. No siempre, pero pasan cosas. El procedimiento personal es que antes de estrenar una obra, incluso cuando empiezo a avanzar en el proceso de ensayo y dramatúrgico, y que veo que ya está como algo que ya se está mostrando, que ya está apareciendo, suelo invitar a diferentes hermanos y hermanas mapuche que vean ese proceso y que me digan qué sienten. Para mí es fundamental cuidar que nadie se sienta burlado. Que nadie sienta que estoy, haciendo un estereotipo de una persona mapuche, paisana, y que el público se ría de ese personaje, porque pareciera que en vez de, contar una historia, termino logrando desde un ego, desde un ego profesional, desde un ego desde la actuación, que la gente se ría a costa de mostrar una persona que puede llegar que ha pasado, ¿no? Por un estereotipo que es bruto, que habla mal, que no sé, ¿no? Que tiene determinadas condiciones como si fuera una persona tonta, y que hay que tener mucho cuidado en no personificar o en no representar o en no llevar a al al Lamuen, a quien soy yo, a mi abuela, a quien yo quiera representar, a ese lugar, porque total es mapuche. Es como cuando una persona mayor, un actor, una actriz hace de niño o niña y también corre el riesgo de estereotipar algo que finalmente es más una burla o un ponerse en un lugar donde un niño no sería así, o una persona heterosexual representar a una persona homosexual. ¿Se entiende? Sí, Como hay que tener mucho cuidado de en qué lugar ponemos a esa persona, a ese ser que estamos, entre comillas, representando. Entonces, para eso, siempre llamo gente mapuche de confianza, pero que sea sincera y me diga: ¿te parece que está bien? ¿Acá te parece que no la estoy pifiando? ¿Acá no será que van a sentirse ofendidos? Como que en eso, uf, muy cuidadosa, porque al mismo tiempo quiero que la gente pueda reír o sensibilizarse con una obra, pero no porque se está riendo del paisano, sino porque de repente hay una situación de humor que genera una risa, pero no una burla. Entonces ese es mi procedimiento, siempre llamo gente mapuche y lo he hecho con todas, ¿eh? Lo he hecho con Pañil, lo he hecho con Elal, lo he hecho con Epeu, con Lucinda. Con Lucinda es la historia de una anciana mapuche que, que, que asesinaron en la Cuesta del Ternero. Entonces, a las primeras personas que yo les mostré cómo venía y qué quería contar fue a toda la Cuesta del Ternero, vecinos y vecinas y comunidades de la Cuesta del Ternero. Y si ellos me decían, nosotros no queremos que haga esto, o no nos parece que lo haga así o asá, yo lo iba a tener que tener en cuenta. Porque digo, si ese es mi procedimiento, lo tengo que respetar. Igual que con la Couché, que cuento la historia de diferentes mujeres y cómo aprendieron a hilar y también su propia vida, ¿no? Em, entonces, para mí, ese procedimiento, que yo no digo que todos lo tengan que hacer así, todos los actores y actrices mapuche, ese es el procedimiento que yo elijo y que lo sostengo porque me parece que ahí yo ya tengo un indicio de qué es lo que va a pasar con esa obra, según lo que me vayan diciendo mis diferentes Lamuen. Y después cuando llegás, lamentablemente, y pido disculpas, aunque no sé si cabe decir disculpas, pero es la palabra que me sale, si en este momento entre las personas, alumnos, alumnas que estén escuchando esta conversación, pertenecen a la religión evangélica. Pero lamentablemente, cuando llego a escuelas, puede suceder que hay todo un trabajo hecho a partir de esta religión en contra de nuestro pueblo y en contra de nuestra espiritualidad, y que entonces a veces te topás que si entre les docentes, porteros, directivos, incluso alumnos, alumnas, pertenecen a esta religión, probablemente no la vean con buenos ojos a una obra íntegramente mapuche.
porque eso es pagano, eso ya no debería suceder, como si el sol no siguiera saliendo, como si la lluvia no nos mojara, como si el arco iris no nos generara una sensibilidad, como si hubiéramos dejado de soñar, porque en realidad la espiritualidad mapuche tiene que ver con todo eso. Pero lamentablemente esta religión ha generado un daño tan grande que nos quita la posibilidad de seguir conectándonos con todos estos elementos que son los que agradecemos cotidianamente en nuestras ceremonias o cuando levantamos ceremonias grandes como un camaruco o huechipanto, por nombrar algunas. Entonces, ¿qué es lo que me pasa o nos pasa? Y a veces, no siempre, nos topamos con esas resistencias a partir de lo que ha generado ciertas religiones. Que yo sé que en el foro interior de las personas algo les modifica y les transforma y que probablemente después en sus casas esa resistencia haya lavado un poquito y haya como traído un poco su propia identidad. Pero ahí se juegan cosas muy importantes y que lamentablemente lo menciono porque sucede, porque lo he vivido en estos más de 20 años de andar. Y después en los teatros me pasa que hay un supremacismo blanco que tiende a creer, a sentir que nuestro teatro es un teatro precario, humilde, pero no desde la humildad de corazón, sino humilde desde la carencia. Y como eso, ¿no? Como no tiene un valor dado. Y además porque aunque podamos transitar espacios con gente blanca, escuelas, instituciones, hospitales, lo que sea, la ciudad misma, teatros, hay algo inherente al ser mapuche, a la persona, en donde siempre por la historia que nos constituye, y aunque lo laburemos, am, n nos sentimos sapos de otro pozo. En muchos lugares donde además, el blanco es quien más transita esos lugares. No le pasa todo al 90% de la gente mapuche, pero nos pasa a la mayoría. Entonces, no nos resulta fácil transitar teatros, porque hay códigos y modos que o los adoptás, pero sabés que no te estás sintiendo vos misma, o no los adoptás, pero sabés que estás generando una distancia. Y siempre tenemos que estar cuidando la sensibilidad del blanco. Entonces, en lo personal, a pesar de que tengo muchos años de hacer teatro, de vivir del teatro, no me resultan fáciles muchos espacios donde en su mayoría, lamentablemente digo, eh, son transitados por gente blanca. Y es algo que además me llama mucho la atención, porque digo, estoy hablando de gente blanca en la Patagonia, en donde no te digo el 90%, pero ponele el 70% de la población en la Patagonia es mapuche. Claro. Y sin embargo, ¿cuántos elencos de teatro mapuche hay? En casi todas las provincias, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, por lo menos llevan 30 años de fiesta provincial de teatro. Es la primera vez que gana una obra de teatro mapuche en la Patagonia, después de más de 30 años. ¿Y por qué será? ¿Nadie se pregunta por qué será que no hay elencos de teatro mapuche? ¿A nadie le llama la atención eso? Em, y eso es porque hay un supremacismo, porque hay un porteñocentrismo, porque todo el tiempo se está creando historias que tengan que ver con lo que se aspira, con lo que se ve de lejos, em, y porque se teme encontrar una propia forma de teatro situado en donde de repente por ahí no sos mapuche, pero sos patagónico y quisieras contar historias patagónicas, pero al final casi siempre se termina haciendo desde el punto de vista porteño, desde el punto de vista blanco, por temor a que no guste, por temor a que parezca precario, a que parezca eso, ¿no? Como carente. Y, y bueno, y para mí eso sigue siendo un gran desafío, porque
Yo voy a insistir con el teatro mapuche, porque me parece que aporta en un montón de aspectos. Aporta para adentro, para cada persona mapuche que hace teatro, aporta hacia la familia, hacia atrás, hacia la madre, hacia el padre, y aporta hacia los hijos, hacia las futuras generaciones, pero también aporta hacia el público. Entonces creo que tiene como muchos objetivos sin querer plantarse sobre un escenario y hacer teatro mapuche. A mí me ha pasado, quizás sea una infidencia lo que voy a contar, pero con el elenco de teatro mapuche que logré dirigir en Esquel, con la gran ayuda y acompañamiento de Melissa Stocco en dramaturgia y de Darío Castro en asistencia de dirección, nos ha pasado que hay todavía diferentes Lamuen que aún no le han podido contar a sus padres, a su familia, de qué viene la obra de teatro en la que están, por temor a que sus padres se ofendan porque arriba del escenario se están reconociendo como mapuche. Y en eso somos todos y todas responsables. ¿Por qué nos pasa eso? Es como que una persona negra no pueda decir que es negra cuando evidentemente lo es. Claro. Entonces, por eso insisto en el teatro mapuche y en querer en pretender que como cualquier docente intercultural, si primero no trabajaste en tu identidad, ¿cómo puedes pretender que tus alumnos, alumnas trabajen en su identidad? Si estás en Patagonia, sos docente de teatro mapuche, ¿cómo podés enseñar un teatro latinoamericano y después europeo sin indagar mínimamente en el territorio que te constituye? Em, Porque de esa manera estás honrando también ese territorio que te sostiene, que te constituye cotidianamente, con el viento, con el frío, con la nieve, con la lluvia, eh, con la sequía, con el pino, con el bosque, con el lago, con el río. Eh, si no, no estás acá, no estás registrando dónde estás. Y en relación a eso, Soraya, que o sea, si yo podría hacer como un raconto y ir encontrando esto pero me gustaría que a ver si lo podés enunciar como separado de todo el resto. eh, ¿Cuál sería la estética de ese teatro mapuche? Que vos la has construido digo, y existe una estética mapuche. eh, ¿Cómo o sea, cómo se constituye en teatro esa estética mapuche? ¿Cómo en estas batallas, vos decís, yo voy a resistir? Digo, como, ¿qué batallas hay que dar ahí? Batallas estéticas, ¿no? Que son ideológicas, son políticas, son físicas, son espirituales. Pero, o sea, si las tuviéramos que configurar en términos estéticos, em, ¿cómo sentís que se fue configurando ese teatro mapuche estéticamente? Em, cuando empecé a avanzar con el elenco de teatro mapuche de Esquel, que actualmente son 14 mujeres mapuche, la obra se llama Mapuche Molfund, La sangre tira, me pasó que un día les pedí que llevaran su pañuelo, su munolonc. Y la verdad es que de todas, solo una usaba, no sé si cotidianamente, pero por lo menos sí en ceremonia, el pañuelo. Y para mí fue como, ah, ¿y ahora? O sea, como que pareciera que hay determinados elementos, en nuestro idioma sería el tuculugún, la vestimenta que hace a la mujer mapuche, la faja, el chaleco de lana, la pollera, el pañuelo, etcétera, y que eso hace una estética, pero que ahí lo que tomé conciencia es, no puedo obligar a nadie a que use algo con lo que no está todavía configurado, con lo que no está todavía asimilado, porque ahí sí la estaría disfrazando. Claro. Entonces creo que la estética también tiene que ver con una ética. Y esa estética tiene que ver en qué punto estoy yo parada como mapuche. Y si como mapuche yo me pongo una bombacha gaucha
zapatillitas, no sé, Adidas y una campera de gimnasia, eso es lo que sos como mapuche. Para mí fue un gran aprendizaje ese momento. Fue un gran aprendizaje dirigir ese elenco, pero ese momento fue un darme cuenta de algo muy importante. En lo personal, cuando empecé, como era títeres de mesa, la historia de Pañil, estaba vestida de negro. Lo primero que me dijeron en algunas escuelas con internado, gente evangélica, fue: esas personas son brujas, por eso se visten así. Con Elal investigué sobre las capas tehuelche. Las capas tehuelche tienen determinados colores y determinados dibujos. Entonces, mi estética fue una casaca roja con un pantalón rojo con guardas tehuelche. Entonces, si alguien me preguntaba por qué estaba vestida así, además me daba la posibilidad de hablar de un oficio que lamentablemente se perdió, que era el de las caperas, que en Santa Cruz existían y que hasta hace 30 años, 40 años atrás, todavía se hacían las capas tehuelche. Y hay todo un trabajo de recopilación de los dibujos y los símbolos y los espacios territoriales de los que hablaban esas capas tehuelche. Mi vestuario para esa obra permitía además traer ese oficio. Con la historia, con la Couché, soy una joven paisana. Entonces tengo una camisa azul, una pollerita verde y abajo, como también soy el abuelo, una bombacha gaucha negra. No estoy, estereotipando nada, pero al mismo tiempo estoy tratando de ser lo más cercana a cómo se vestiría una persona en el campo. Y siempre trato de tener cuidados estéticos. Por ejemplo, el abuelo usa una faja. Entonces le pedí a una persona que en ese momento consideraba como la mejor tejedora que me vendiera un buen charigüe. Para Epeu ya me animo un poco más y tengo un vestido mapuche que es como el cupán que se usa en ceremonia, pero sin toda la platería, para que no me resulte incómodo además correr, agacharme, bueno, todo lo que implica mover el cuerpo en esa hora, que es la que más cuerpo exige. Esa estética se va profundizando a partir de que vos también vas profundizando tu ser mapuche. No necesariamente porque haces una obra mapuche tenés que pararte arriba del escenario con el charilonco, con la faja, con el vestido, con el chiripa, el varón, ¿entendés? Sí. Sino que eso también va avanzando a partir de cómo vas vos avanzando espiritualmente, cómo te vas parando vos espiritualmente en el territorio. En el caso de Lucinda, ya tenía más de 20 años de práctica espiritual, de recorrer los territorios, de haber sido vocera de comunidades, de haber lamentablemente atravesado situaciones de asesinatos de la MUEN. Entonces con Lucinda ya me atreví a vestirme de otra manera. Y con un delantal que soñé que Lucinda me entregaba. Porque los sueños también nos indican. Los sueños también nos dan camino y nos dicen si esto va o no va. Si esto va a funcionar o no va a funcionar. Y la verdad es que para todas soñé. Y cuando no lo sueño, no sucede. ¿Cuántas otras cosas han quedado en el camino porque no fueron soñadas todavía? Entonces con Lucinda sí me animé a tener mi cupán, a tener mis tupu, a tener mi munolonco, a usar un munolonco rojo que generalmente no se usa de ese color, pero Lucinda usaba una especie de pañuelo rojo, entonces es mi manera simbólica de representarla. La estética está basada en el proceso en el que vos te encontrás como mapuche también. Y para mí es muy, muy importante cuidar eso. Y a veces no estoy del todo conforme y sé que poco a poco voy a ir modificando esa ropa, esa vestimenta, porque no le llamo vestuario, porque para mí el vestuario en algún punto, quizás nada que ver, pero para mí en algún punto es disfraz. Ujú. Y yo no me disfrazo de mapuche, sino que voy acomodando mi vestimenta a la historia que estoy contando.
sin ser tan representativa, didáctica, Ujú. pedagógica, porque tampoco me interesa eso, pero siempre entendiendo a quién estoy representando. Porque me interesa que la gente mapuche paisana lo vea y se sienta cómoda con lo que está viendo. No que estoy haciendo un estereotipo para que el público se ría o se burle de lo que está viendo. Es un gran desafío y por eso soy bastante meticulosa con eso. Y no siempre digo, le acierto, pero intento por lo menos lo intento. Intento representar algo que realmente quien lo vea después se sienta cómodo con lo que ve. ¿Y querés probar poner la cámara a ver si a este ratito ya te podemos, te ves y te escuchás? Dale. Que se arregló. Ah. Te quería preguntar, Sí, bien. porque vos también hacés todo esto que estabas contando, esto último del cuidado y el respeto, porque vos haces teatro mapuche también para el pueblo mapuche. Digo, no es algo que vos estás sacando para mostrar al mundo. Entonces, No, todo esto más que estás vale. contando, entonces, De ¿cómo hecho, se es lo que más me recibe? interesa. ¿Cómo se recibe eso? Em, em, en lo personal, con mis obras, he recibido todo tipo de situaciones, en la mayoría muy alentador, en la mayoría muy emocionante, pero también con mucha, ¿cómo sería? Como con mucha interpelación de por qué hace esto, para qué hace esto. En otros casos, suman historias. En la historia de Pañil, me acuerdo en un traum, empezamos hablando de las plantas que curan y un abuelo dijo, no, hasta que no me digan, hasta que no adivinen cómo me curó mi mamá del empacho, no vamos a empezar la obra. El público tiró una cantidad enorme de plantas y de modos y tal, y no, 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 y creo que ya habían pasado como 40 minutos, no podíamos empezar la obra porque el hombre no nos decía con qué, hasta que nos dijo con qué, pero digo, genera estos espacios de conversación que nos permiten conversar otras cosas que no es lo urgente, porque la realidad es que el pueblo mapuche siempre está atendiendo las urgencias que tienen que ver con los conflictos territoriales, políticos, mediáticos, jurídicos, que nos vienen atravesando desde siempre y cada vez más ensañado. Me está pasando con el elenco de teatro que dirigí en Esquel, que el público queda llorando en las butacas. Y eso nos resulta, además de conmovedor, nos genera como como una extrañeza. Para espolear un poquito, total están en Neuquén y no sé si la van a llegar a ver alguna vez, ojalá que sí, termina la obra diciendo, ¿y usted de dónde es mapuche? Entonces, hay personas que se levantan y dicen de mi abuela, que no sé qué, no sé cuánto, y escuchás el llanto entre el público, pero el llanto, el que se escucha, el llanto no solamente las lágrimas que caen, y realmente quedamos muy sorprendidos de eso que sucede, muy sorprendidos y sorprendidas, porque también eso nos da la pauta de la necesidad que hay de escuchar nuestras historias y de que las escuche el Lamuén que no se asume, el Lamuén que sí se asume y que se siente identificado y representado, y de la gente blanca también, que pueda entender un poco de por qué somos como somos. Hay una Lamuén que cuenta cómo la iglesia evangélica la obligó a renunciar a su ser mapuche. Y ella lo vivió en ese momento como algo que tenía que suceder y ahora de grande se da cuenta de que, ¿cómo hizo eso? Renunciar a eso fue renunciar a su abuela, renunciar a su propia historia. Entonces en la obra lo que hace es renunciar a esa renuncia. Y, y eso, ¿no? Son como una mezcla, como una constelación, mezcla otras posibilidades
que no solamente le ayudan, en este caso a cada persona, sino también que evidentemente le ayuda al público a gestionar, su propia situación con respecto a su propia identidad. Hermoso eso. Bueno, vamos a cerrar con eso entonces, con ese final de la obra de Usted de dónde es mapuche. Y muchas gracias, Soraya, muchas gracias. Estoy segura que a cada uno de los profes, las profes que vean esto, le van a aparecer muchas preguntas y también van a poder mirar mirarnos entre nosotros y mirar a nuestros estudiantes de otra manera. Así que muchas gracias. Peumangen, Peumangen, ojalá. Abrazo enorme, querida, que estés muy bien. Peucayal.